Mira Persépolis. Esas columnas de piedra de 21 metros de altura han permanecido en pie durante más de 2500 años. Ni los terremotos pudieron derribarlas, ni los ejércitos pudieron borrarlas, ni el tiempo pudo engullirlas. Y sin embargo, la historia que se cuenta sobre las personas que las construyeron, esa historia se está desmoronando, ahora mismo, debido al ADN. Durante generaciones, los libros de texto iraníes han enseñado una única versión de la historia. Nobles guerreros arios llegaron del norte, se asentaron en estas tierras y construyeron una de las mayores civilizaciones que el mundo haya visto jamás. Linaje puro, origen claro, historia sencilla. Pero en 2019, un equipo de científicos iraníes, el Dr. Merju, el Dr. Al-Fatay y 9 de sus colegas, llevó a cabo un estudio completo del genoma de más de 1000 iraníes, pertenecientes a 11 grupos étnicos diferentes. Fue uno de los estudios genéticos más grandes jamás realizados en la población iraní. Y lo que descubrieron no coincidía con lo que decían los libros de texto. La ascendencia predominante de los iraníes modernos no se remonta a los guerreros de las estepas del norte, sino a los agricultores. Antiguos agricultores que habitaron las montañas Zagros de Irán hace más de 10.000 años. Personas cuyos huesos han sido extraídos de cuevas y analizados por científicos. Personas que criaban cabras y cultivaban cebada miles de años antes de que se llamara a este lugar Persia. Ahora bien, he aquí por qué esto es importante hoy en día. En el Irán moderno, la historia del origen ario no es solo una lección de historia, es identidad personal, es orgullo familiar. Es la respuesta que millones de personas dan cuando alguien pregunta ¿de dónde vienes realmente? Y el ADN está cambiando silenciosamente esa respuesta. Si eres de los que adoran este tipo de historias, historias perdidas, ADN antiguo, civilizaciones que no eran lo que parecían, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene a continuación en este video te va a impactar más que cualquier cosa que hayas leído en un libro de historia. Ahora, antes de continuar, deja un comentario y dime, ¿desde dónde estás viendo esto? ¿Pakistán? ¿Irán? ¿Estados Unidos? ¿Reino Unido? ¿Algún otro lugar? ¿Y alguna vez pensaste que la historia del origen ario de Persia podría haber sido exagerada? Cuéntame abajo, leo todos los comentarios. Y porque aquí está la cuestión. Los guerreros de la estepa sí existieron, sí llegaron. Pero cuando llegaron, y lo que realmente cambiaron, esa es una historia completamente diferente a la que se enseñó. Y la verdad de esa historia comienza con un rey que no descubrió la historia, el inventado él. Reza Shah Pahlavi, gobernante de Irán, hizo un anuncio al mundo. A partir de ese momento, el país ya no se llamaría Persia, sino Irán. Palabra que proviene de una antigua raíz sánscrita que significa tierra de los arios. No se trató solo de un cambio de nombre. Esto era ingeniería de identidad. En los años siguientes, las escuelas iraníes, la radio estatal y los medios de comunicación gubernamentales difundieron un mismo mensaje. Los iraníes son un pueblo ario puro. Sus ancestros provenían de las grandes estepas del norte. Están unidos por lazos de sangre a la antigua tradición guerrera que forjó la civilización. Aquí es donde la cosa se pone incómoda. Reza Shah no ideó esto solo. Lo tomó prestado. Lo tomó de teóricos raciales europeos de la década de 1930, académicos que a su vez estaban siendo utilizados por la Alemania nazi para dar respaldo científico a las ideas de superioridad racial. La misma ideología, el mismo lenguaje, solo que aplicado a un trono diferente. El profesor David Reich, de la Universidad de Harvard, uno de los científicos más destacados del mundo en el campo del ADN antiguo, el hombre que ha estudiado personalmente los genomas de más de 16.000 humanos antiguos, lo afirma directamente. El ADN antiguo revela sorpresa tras sorpresa, a menudo en contradicción con lo que creíamos saber basándonos en la arqueología, la lingüística y la historia. Irán es uno de los ejemplos más claros de ello en el planeta, y ahora los jóvenes iraníes, sobre todo los de la diáspora, en Europa y América, se hacen pruebas de ADN. Y cuando llegan los resultados, no dicen guerrero ario, dicen neolítico de Zagros, Cáucaso, Anatolia, a veces un poco del sur de Asia, ocasionalmente de Asia Central. No es la historia que les contaron sus abuelos,
Pero aquí reside el verdadero misterio. Si la contribución de las estepas fue menor de lo que afirma el mito, ¿por qué el persa suena como una lengua emparentada con el sánscrito y el latín? ¿Cómo se habla una lengua indoeuropea si los pueblos indoeuropeos no llegaron en gran número? Esa pregunta tiene respuesta, y la respuesta te hará ver el lenguaje desde una perspectiva completamente diferente. Mira esta inscripción. Y esta es la roca de Beistún, tallada en la ladera de un acantilado en el oeste de Irán por orden de Darío el Grande, alrededor del año 520 a.C. Está escrita en persa antiguo, una de las lenguas escritas más antiguas del mundo, y el persa antiguo es inconfundiblemente indoeuropeo. Los lingüistas pueden rastrearlo directamente. Comparte estructuras gramaticales con el sánscrito, con el latín y con el griego. Pero aquí está el problema. Las personas que grabaron esa inscripción, y la gran mayoría de quienes vivieron bajo el reinado de Darío, descendían genéticamente de esos mismos agricultores neolíticos de Zagros de los que hablamos. Agricultores que habían habitado estas tierras durante miles de años. Agricultores cuyo ADN no se parecía en nada al de las poblaciones de la estepa que dieron origen a las lenguas indoeuropeas. ¿Y cómo es posible que un genoma y un idioma cuenten historias completamente opuestas? Los científicos tienen un nombre para esto. Lo llaman dominio de la élite. Un pequeño grupo, militarmente poderoso y con control político, impone su idioma a una población mucho mayor a la que gobierna. Esta población mayoritaria no es reemplazada, simplemente adopta la nueva lengua, generación tras generación, hasta que se convierte en la suya. El estudio publicado en 2016 en la revista Science por la doctora Brouchaki y su equipo lo confirma. Los agricultores de Zagros eran genéticamente tan distintos que constituían claramente un mundo aparte de las poblaciones que hablaban lenguas indoeuropeas. La lengua fue importada, la gente no. Ahora piensen en lo que eso significa para el persa. El persa, la lengua de Rumi, Hafez y Omar Khayyam. Y una de las lenguas literarias más bellas de la historia de la humanidad. La lengua de la poesía persa que ha conmovido hasta las lágrimas durante 1000 años. Esa lengua pudo haber llegado como el idioma de una clase dominante, una pequeña élite cuyas palabras eran tan poderosas, respaldadas por el imperio, la ley y el prestigio, que millones de descendientes de los Zagros la asimilaron, la hicieron suya y la convirtieron en arte. Y esa no es una historia triste. De hecho, es algo extraordinario. Pero hay algo aún más antiguo oculto en el genoma iraní. Algo que llegó antes que los guerreros de la estepa, antes de que los agricultores de Zagros se asentaran, antes de todo esto. Los científicos detectaron una señal que no podían explicar, y tuvieron que darle un nombre especial. Los llamaban gente fantasma. En genética, sea una población fantasma es algo muy específico. Se trata de un grupo de personas tan antiguas, tan perdidas en el tiempo, que nunca hemos encontrado sus huesos, pero sabemos que existieron porque su ADN resuena silenciosamente en los seres humanos que viven hoy en día, y existe una población fantasma dentro del genoma iraní. Los investigadores seguían detectando una señal, pequeña pero real, que no coincidía con la ascendencia neolítica de Zagros. No coincidía con la ascendencia de la estepa. No coincidía con nada de las poblaciones conocidas del cercano oriente. Coincidía con algo llamado Antiguos Euroasiáticos del Norte, o ANE, por sus siglas en inglés. Se trataba de personas que habitaron el norte de Eurasia durante la última edad de hielo. Están emparentadas con los antiguos ancestros de los nativos americanos y algunos grupos siberianos, y, de alguna manera, hace decenas de miles de años, su linaje genético llegó hasta la meseta iraní. En 2016, la doctora Gallego Llorente y su equipo del University College, London, secuenciaron el genoma de una mujer de 10.000 años de antigüedad procedente de Ganj Dareh, un yacimiento neolítico en las montañas Zagros de Irán. El ADN de aquella mujer ancestral contenía la misma señal. Este vestigio ya estaba presente en los albores de la prehistoria iraní. Ahora piensa en lo que esto significa. Irán no fue simplemente una encrucijada de migraciones que ya conocemos. Fue un punto de encuentro de migraciones que apenas comenzamos a comprender. Son personas del gélido norte, portadoras de ADN vinculado a la Siberia de la Edad de Hielo, llegaron a la meseta iraní
y dejaron una huella que nunca ha desaparecido por completo. No dejaron monumentos, ni escritos, ni mitología con sus nombres. Es simplemente una señal silenciosa en cada iraní que vive hoy. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. El zoroastrismo, la antigua religión persa, contiene un concepto llamado Airyana Vaeya, un paraíso primordial en el extremo norte, destruido por un invierno sobrenatural. Los estudiosos siempre lo han considerado un mito. Pero, ¿qué pasa si es otra cosa? ¿Y si es una historia transmitida de generación en generación, cambiando de forma lentamente, que comenzó como un recuerdo real de personas de la edad de hielo que migraron hacia el sur desde el norte helado? ¿Y si la mitología persa fuera, en fragmentos, una memoria genética? No podemos probarlo, todavía no. Pero la ciencia sigue descubriendo lo mismo. El ADN antiguo iraní tiene 3 capas, no 2. La edad de hielo al norte, la agricultura de los montes Zagros al sur, el guerrero de la estepa al este. La historia aria era solo una de 3 capas, y ahora, el estudio de 2025, el más grande jamás realizado sobre genomas iraníes antiguos, reunió estas 3 capas y analizó directamente el periodo aqueménida, a Darío, a Jerjes, a los gobernantes del propio imperio persa, y lo que salió de esas tumbas no era lo que nadie esperaba. Cerca de Persépolis hay un acantilado llamado Naksh-e-Rostam. En ese acantilado, los más grandes gobernantes del imperio aqueménida esculpieron sus tumbas: Darío el Grande, Jerjes, Artajerjes. Estos hombres gobernaron un imperio que se extendía desde Egipto hasta el norte de la India. Fueron los seres humanos más poderosos de su época. En 2025, un equipo de investigación liderado por el Dr. M. A. Amjadi y sus colegas publicó el estudio de ADN antiguo más completo jamás realizado sobre poblaciones iraníes. Analizaron 50 muestras de 9 yacimientos arqueológicos diferentes en todo Irán, abarcando un periodo desde el 4700 a.C. hasta el 1300 después de Cristo. El estudio fue publicado en Scientific Reports, perteneciente a la familia de revistas Nature. ¿Qué encontraron en los yacimientos aqueménidas? La clase dominante, los individuos de la era aqueménida, presentaba un perfil genético mayormente consistente con el de las poblaciones de la meseta del norte de Irán, la misma base neolítica de los Zagros. Una ligera influencia de la estepa en el linaje gobernante, coherente con su supuesta ascendencia indoirania. Pero la población iraní en general aún conservaba esa antigua base neolítica. 3000 años de personas viviendo, cultivando, comerciando, guerreando, construyendo imperios, y el núcleo genético de Irán apenas se ha movido. Los investigadores lo calificaron de extraordinario. Se trata de una continuidad cultural y biológica a largo plazo en la zona de Zagros y sus alrededores. Ahora detengámonos un momento en Ciro el Grande. Ciro el Grande escribió el Cilindro de Ciro, un pequeño barril de arcilla descubierto en Babilonia, que hoy se considera la primera declaración de derechos humanos del mundo. Liberó a los esclavos y permitió a las poblaciones conquistadas practicar sus propias religiones. Se le recuerda como uno de los gobernantes más humanos de la historia. Ciro pertenecía, genéticamente, a una clase dirigente que se distinguía en cierto modo del resto de la población iraní, pero gobernó con una justicia que nada tenía que ver con el linaje. El ADN y el carácter moral no son lo mismo, nunca lo fueron, y los huesos antiguos lo dejan muy claro. Ahora llega el capítulo que genera más controversia, el que suscita los debates más acalorados en las comunidades de la diáspora iraní alrededor del mundo. Año 637 después de Cristo. Ejércitos árabes a las puertas de Persia. La conquista islámica. ¿Cambió el genoma iraní? 637 después de Cristo. La batalla de Al-Qadisiyya. Los ejércitos árabes destrozaron el imperio sasánida en uno de los colapsos militares más decisivos de la historia. En el transcurso de una generación, Irán contaba con una nueva escritura, una nueva lengua religiosa oficial y un nuevo poder gobernante. Desde fuera, todo cambió, pero dentro del genoma se escondía algo extraordinario. El estudio de la doctora Merju y su equipo, publicado en 2019 en PLOS Genetics, es concluyente. Los iraníes modernos muestran una mínima contribución genética árabe, generalmente entre el 5 y el 10% a nivel poblacional.
Esta contribución se concentra principalmente en las regiones fronterizas y costeras. La conquista árabe, una de las transformaciones culturales más profundas de la historia, prácticamente no dejó huella genética en el interior de Irán. Y esto tiene perfecto sentido cuando se entiende lo que significó la conquista islámica. La ley islámica, desde sus inicios, prohibió el desplazamiento forzado de los pueblos conquistados, prohibió el reemplazo racial. El Corán ordena explícitamente a los musulmanes tratar con justicia a la gente del libro, entre los que se incluían los zoroastrianos persas. No se trataba de un proyecto de colonización, sino de una transformación basada en la fe. El genoma confirma la historia. Los árabes llegaron a Irán como soldados, administradores, comerciantes y eruditos. No vinieron a reemplazar a la población. Y el pueblo iraní, con sus profundas raíces y su antigua identidad, asimiló la nueva fe sin renunciar a su continuidad biológica. Y de ese encuentro, la lengua persa, la escritura árabe y el fervor espiritual islámico, surgieron algunas de las obras literarias más grandiosas que la humanidad haya producido jamás. El Shahnameh, el Masnavi, el Rubaiyat, escritos con caracteres prestados, repletos de préstamos árabes y, en esencia, completamente persas. Ahora quiero preguntarte algo sincero. Deja un comentario. ¿Crees que la conquista árabe alteró profundamente el ADN iraní? Mucha gente lo da por sentado. ¿Cambia esta información científica tu opinión? Dime con sinceridad. Pero aquí está la cuestión. Si la conquista árabe no dejó prácticamente ningún rastro genético, ¿qué pasó con la que vino después? Aquella que no vino a gobernar, aquella que vino a destruir. 1258 después de Cristo, 7 días. Ese fue el tiempo que tardaron los ejércitos mongoles de Hulagu Khan en reducir Bagdad, la ciudad más grande del mundo medieval, sede de la Casa de la Sabiduría, centro de la Edad de Oro del Islam, a cenizas y escombros. En Irán, la devastación fue aún peor. Las fuentes históricas describen ciudades enteras desiertas. De los antiguos sistemas de irrigación, los que habían mantenido viva la agricultura iraní durante miles de años, fueron destruidos deliberadamente. Bibliotecas incendiadas, eruditos asesinados. Esto no fue una conquista. Esto fue un aniquilamiento. ¿Qué decía entonces el genoma? Aquí es donde la ciencia se vuelve precisa. Los estudios genómicos detectan una señal medible de ascendencia del este de Asia en zonas específicas de Irán. Entre el 2 y el 8%, concentrada en el noreste de Irán, Azerbaiyán y partes de Khorasán, precisamente las regiones donde la presencia mongola y timúrida fue más constante a lo largo del tiempo. Pero las comunidades de las montañas Alborz, los altos valles de Zagros, las mesetas aisladas, casi nula señal de Asia Oriental. La geografía las protegía de una manera que los muros no podían. Desde el estudio de Amjadi y sus colegas de 2025 lo confirma. El núcleo del acervo genético de la antigua Irán se mantuvo estable a lo largo de los siglos, incluso después de los mongoles, incluso después de Tamerlán, incluso después de que los timúridas reconstruyeran sobre las ruinas. Y ahora piensen en quién se encargaba de la conservación. Ni los eruditos de la ciudad, ni los poetas del palacio, ni la élite culta de los grandes centros urbanos. Esas poblaciones eran las más alcanzadas, las más diversas. Los agricultores de montaña, los pastores de los valles altos, gente que apenas se menciona en los libros de historia. Sin saberlo, se convirtieron en los custodios biológicos del antiguo Irán. El pueblo que la civilización ignoró acabó salvando lo que la civilización construyó. El Ilkhanato, la dinastía mongola que controlaba Irán, se convirtió al Islam en 2 generaciones. Los conquistadores adoptaron la cultura persa. Su genoma se mezcló ligeramente. Pero Irán los absorbió, como había absorbido todas las oleadas anteriores. Pero ahora llegamos al descubrimiento más importante de todo el video. Algo vivo. Algo que existe ahora mismo. Una población dentro de las fronteras de Irán que posee un ADN tan antiguo que, según los científicos, tal vez solo les quede una generación para estudiarlo antes de que desaparezca para siempre. Dirígete a la costa del Mar Caspio, en Irán, la región de Mazandarán. Bosques frondosos, aire húmedo, valles verdes surcados por ríos que descienden de las montañas Alborz.
Esto no se parece en nada al Irán que la mayoría de la gente imagina, y la gente de aquí es genéticamente diferente. Y los estudios demuestran de forma consistente que las poblaciones de Mazandarán y Gilaki poseen una elevada ascendencia neolítica de Zagros y una contribución esteparia significativamente menor, en comparación con los iraníes de la meseta. No se mezclaron completamente con los inmigrantes de la estepa de la Edad del Bronce. Su geografía los mantuvo a una distancia suficiente para que la herencia ancestral perdurara. Lo mismo ocurre con ciertas comunidades aisladas en los altos valles de Zagros y en algunas zonas del Uristán. En conjunto, estas comunidades conforman algo extraordinario, un archivo genético viviente, un registro disperso, aún vivo, de cómo era el ADN iraní antes de los imperios, antes de las conquistas, antes de que comenzara la mezcla genética. El equipo del Dr. Chibrou Shaki observó en su investigación que el ADN de los agricultores de Zagros se asemeja mucho al de poblaciones del Afganistán, Pakistán e Irán modernos, y en particular al de los zoroastrianos iraníes, lo que convierte a estas comunidades aisladas en una ventana genética crucial al pasado remoto. Pero aquí viene la parte dolorosa. Estas comunidades se están reduciendo, no por la guerra, no por la conquista, por las autopistas, los teléfonos móviles, los empleos en Teherán, los jóvenes que se casan fuera de sus pueblos. Las mismas fuerzas económicas que están transformando el mundo están transformando estos acervos genéticos. En 2 o 3 generaciones, las señales ancestrales específicas que portan estas comunidades podrían diluirse hasta el punto de ser irrecuperables. La historia del ADN, más antigua de Irán, que no fue destruida por ejércitos ni imperios, se disuelve silenciosamente por la modernidad. Un investigador describió el intento de tomar muestras de estas comunidades antes de que la señal se desvanezca como leer un manuscrito que se disuelve en las manos. También hablan lenguas distintas, Shilaki, Mazandarani, Luri, con rasgos gramaticales que podrían conservar patrones de habla más antiguos que el persa aqueménida. Sus festivales y rituales estacionales se remontan a ciclos agrícolas anteriores a cualquier imperio persa. No son marginales, son originales. Y aquí quiero preguntarles algo. Si ustedes o algún familiar se han hecho alguna vez una prueba de ADN, 23andMe, Ancestry DNA o cualquier otra, ¿qué resultados obtuvieron? ¿Les sorprendió algo? Escríbanlo en los comentarios. Me interesa mucho saber qué resultados han encontrado, porque esto nos lleva al capítulo más reciente de toda la historia, ahora mismo, 2024 y 2025. Las pruebas de ADN para consumidores han llegado a las comunidades iraníes de todo el mundo. Millones de personas están enviando muestras de saliva y esperando que un algoritmo les diga quiénes son, y lo que devuelve el algoritmo no es lo que enseña el libro de texto. Una joven iraní estadounidense residente en Los Ángeles abre las puertas de los resultados de su análisis de ADN. La pantalla desglosa su ascendencia en porcentajes: 34% meseta iraní, 18% Cáucaso, 12% Anatolia, 9% Asia Meridional, 7% Asia Central. Fragmentos más pequeños apuntan hacia el Levante, hacia Siberia, hacia lugares que nunca ha visitado ni imaginado. Se queda mirando la pantalla durante un buen rato. Esta no es la historia que le contó su abuela, pues esto le está sucediendo a millones de personas en este preciso momento. Las comunidades de la diáspora iraní, en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá, comparten los resultados de sus pruebas de ADN en grupos de Telegram, servidores de Discord y comentarios de YouTube. Y cada vez que alguien publica un resultado que revela una ascendencia árabe, turca o del sur de Asia inesperada, el debate se caldea rápidamente. Porque la identidad, que antes se transmitía a través de las historias familiares y el orgullo nacional, ahora la determina un algoritmo. Pero hay algo importante que entender. Estas pruebas no son perfectas. Los paneles de referencia que definen la ascendencia iraní se basan en poblaciones modernas que ya presentan mestizaje. El algoritmo no puede distinguir entre una señal neolítica de Zagros y el ADN de una persona kurda o lur moderna. Los resultados parecen concluyentes. La ciencia los consideraría, en realidad, preliminares. Las personas toman decisiones trascendentales sobre su identidad basándose en cifras que incluso los investigadores que elaboran estas pruebas describen como aproximadas.
Esto se relaciona con algo que muchos de ustedes quizás hayan visto. En mi último video, el del ADN polinesio y el verdadero origen de los polinesios, muchos comentaron que no tenían idea de que la ciencia pudiera contradecir la historia de forma tan radical. Algunos decían que su plan de estudios escolar les parecía completamente diferente después de verlo. Si no lo han visto, el enlace está en la descripción. Y si ya lo vieron, ¿les resulta similar? ¿Les impacta de la misma manera? Cuéntenmelo en los comentarios. En Irán, estas pruebas se desarrollan en un entorno complejo. El gobierno ha expresado su preocupación porque empresas extranjeras posean datos genéticos iraníes y, sinceramente, esas preocupaciones no son del todo infundadas. Sin embargo, las pruebas se siguen extendiendo, porque la gente quiere saber, incluso cuando saber es complicado, incluso cuando la respuesta no coincide con la historia familiar. Y en el fondo de todo esto, debajo de las aplicaciones, los argumentos, los porcentajes y los debates sobre la identidad nacional, hay una pregunta que ninguna prueba de ADN ha podido responder jamás. Una pregunta que atormenta a los propios científicos. Una pregunta que ha estado en desarrollo a lo largo de todo este video. El cilindro de Ciro se encuentra en el Museo Británico, un pequeño barril de terracota, tallado en el año 539 a.C. En él, Ciro el Grande declara que los pueblos conquistados deben ser libres, que el trabajo forzado debe terminar, que se debe permitir a la gente regresar a sus hogares y adorar a sus propios dioses. La historia la considera la primera declaración de derechos humanos del mundo. Eso lo escribió Cyrus, un hombre que, genéticamente, era una mezcla de migraciones cuya existencia desconocía. Agricultores neolíticos de los Zagros, llegadas de la estepa, ecos de la edad de hielo. No sabía nada de eso, simplemente sabía lo que creía correcto. Y esto es lo que la ciencia, a pesar de su precisión, no puede decirnos. No puede decirnos qué significa nada de esto. El ADN permite rastrear los desplazamientos de las poblaciones. Me permite medir la mezcla genética entre individuos. Puede detectar señales de hace 15.000 años. Puede encontrar vestigios de la edad de hielo en la sangre de una persona viva. Pero no puede decirnos si la identidad es biología, o si la biología es simplemente el terreno sobre el que se asienta la identidad. Cada afirmación importante sobre los orígenes persas contiene una pizca de verdad. La migración aria ocurrió, pero fue menor de lo que requería el mito. El origen de los agricultores de Zagros es real, y más profundo de lo que cualquier imperio reconoció. La conquista árabe transformó la cultura, pero apenas afectó al genoma. Los mongoles dejaron una huella, pero Irán los absorbió de todos modos. El genoma no es una prueba de quién eres. Es un registro de cada encuentro que tus antepasados sobrevivieron. Y luego está Nowruz. Cada año, durante el equinoccio de primavera, familias iraníes de todo el mundo preparan una mesa llamada Haft Sin. Encienden hogueras, saltan sobre las llamas, celebran el fin del invierno y el comienzo de un nuevo ciclo. Esta tradición es anterior al Islam, más antigua que el zoroastrismo en su forma actual. Algunos investigadores creen que sus raíces se remontan a las ceremonias estacionales neolíticas de Zagros, festivales de supervivencia y renovación practicados hace 10.000 años por pueblos cuyos nombres jamás conoceremos. El genoma cambia, siglo tras siglo, conquista tras conquista. El fuego sigue ardiendo. El estudio de Amshadi y sus colegas de 2025, el análisis más completo del genoma del antiguo Irán jamás publicado, aún presenta lagunas. El período crucial entre el 4000 y el 2000 a.C., Sheya, cuando los pobladores de la estepa se mezclaban con las poblaciones de los Zagros en tiempo real, sigue estando prácticamente sin estudiar. Los esqueletos, que podrían responder a las preguntas más profundas, aún permanecen enterrados. En algún lugar bajo la meseta iraní, bajo los oleoductos, las autopistas y las ruinas de 40 imperios, hay huesos que ningún laboratorio ha abierto todavía. Y cuando los científicos finalmente las abran, la respuesta no confirmará lo que ningún gobierno, ningún movimiento nacionalista o ninguna aplicación de genealogía esperaba. Nunca sucede. La historia del ADN persa aún no ha terminado, apenas ha comenzado.